En otras ocasiones podéis ir haciendo vuestras preguntas en el chat por escrito y una vez hayamos terminado la presentación, Marta, que es la compañera de prensa, irá leyendo vuestras preguntas o bien con el turno de palabra. Para amenizar, vamos a compartiros una presentación y va a estar Antonio Amarillo ahora los primeros minutos y luego estaré yo. Así que gracias a todas y a todos por asistir y empezamos con ello. Bueno, buenos días. Vamos a empezar la presentación de este informe que, como bien ha comentado Clara, pues es un análisis del litoral español, de los datos del 2019, de las estaciones depuradoras que vierten bien a dominio público hidráulico o al dominio público marítimo, al dominio público a la línea de costa o al dominio público marítimo terrestre de las estaciones depuradoras de aguas residuales. ¿De dónde surge un poco la iniciativa desde el área marina y desde la coordinación del informe de banderas negras para plantearse la realización de este informe? Pues digamos que tiene un origen en lo que aquí en Andalucía llevamos haciendo unos cuantos años. Y es que desde hace unos 6 años, desde el área de agua de Andalucía, nos planteamos que, si bien era conocido por todos que España estaba siendo pues sancionada reiteradamente por la Comisión Europea por la correcta implementación de la Directiva de Aguas Residuales, y tenemos 5 procedimientos de infracción abiertos por falta de infraestructuras para depurar las aguas residuales en una serie de aglomeraciones urbanas, y dada la posibilidad que esas aglomeraciones urbanas se localizaban en su mayor parte en el litoral español, pues había otra pata de ese problema, y era que se sospechaba que muchas de las infraestructuras que estaban funcionando no estaban cumpliendo la normativa. Decidimos solicitar los datos a la administración autonómica porque son las comunidades autónomas las que recaban esa información y cada 2 años las tienen que recopilar y enviar a través del Ministerio a la Comisión Europea, porque la Directiva de Aguas Residuales establece en su artículo 15 y 17 que son los Estados miembros los que tienen que facilitar la información de cómo se está implementando la directiva, es decir, cómo está funcionando aquellas infraestructuras que se han construido para tratar las aguas residuales urbanas y las industriales asimilables a urbanas. Ese trabajo, primer trabajo, es que lo hicimos con las analíticas de los años 2013 al 2015, se presentó en 2017 y arrojaba pues unas conclusiones demoledoras, y es que 1/3 de las depuradoras que estaban funcionando pues no eran conformes a normativa, es decir, que se estaban vertiendo agua por encima de los límites establecidos en sus autorizaciones de vertido, en la normativa correspondiente, por encima de lo permitido, y estaban supuestamente causando un daño al medio receptor. Esta información, este trabajo lo hemos ido ampliando año tras año, además exigiendo mayor transparencia a la administración correspondiente, porque, como he comentado, es la que tiene la posibilidad de hacer esas analíticas y además la obligación de enviarla a Europa. Cuando hablamos de contaminación de agua, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo? Pues, como bien aparece ahí en la diapositiva, la contaminación a efectos de la ley es la acción y efecto de introducir materia o forma de energía o condiciones en el agua que de modo directo o indirecto implica una alteración perjudicial de su calidad en relación con los usos posteriores, con la salud humana o incluso con los ecosistemas acuáticos y terrestres. ¿De dónde vienen las aguas residuales urbanas que se tratan en las estaciones y luego se vierten al medio receptor
o bien a través de un emisario submarino, en este caso en la del litoral, que nada más es que una extensión de la propia infraestructura. Pues el origen de la contaminación de las aguas litorales tiene un origen diverso, pero uno de los motivos principales son las aguas residuales urbanas. Bien por contar con instalaciones que no depuran el agua adecuadamente, o bien porque carecen de las infraestructuras para una óptima depuración. ¿Qué son las estaciones depuradoras de aguas residuales? Pues no son nada más que unas infraestructuras que lo que hacen es captar el agua que sale de nuestros hogares y de aquellas industrias, pero que son aguas que son asimilables a las características en composición de las aguas urbanas, y se someten a unos tratamientos físicos, químicos y biológicos para devolver el agua de nuevo al medio receptor con unas concentraciones que son las que están autorizadas bien en la normativa o bien en las autorizaciones de vertido, aunque es en esta última, las autorizaciones de vertido, donde se reflejan cuáles son los verdaderos límites que tiene que cumplir, que en muchas ocasiones coinciden con lo que están establecidos en la normativa, y en algunos casos no, dependiendo del sistema de depuración o dependiendo de las características del medio receptor y de cómo va evolucionando los objetivos ambientales que están establecidos en la planificación hidrológica. Esas depuradoras también reciben las aguas de lluvia que se mezclan con las aguas residuales, y también van a parar a las estaciones depuradoras en caso de que no tuviéramos redes separativas para ambos tipos de agua. Los vertidos al litoral y al dominio público marítimo terrestre, pues el vertido de las aguas sin depurar está prohibido. Entonces, cualquier actividad económica que ejerza una actividad cuyo proceso productivo produzca un vertido bien al dominio público marítimo terrestre o al litoral, necesita una autorización de vertido que la tiene que otorgar el organismo de cuenca responsable del medio receptor. Normalmente las depuradoras del litoral, las infraestructuras, cuando evacúan las aguas residuales al litoral, lo hacen a través de emisarios submarinos a unos 500, un kilómetro de costa, 500 metros, un kilómetro de costa, un kilómetro y pico de costa, y hay una arqueta de muestra que es donde se vierte el efluente para el control precisamente de lo que se está vertiendo a través de los emisarios, para que la administración autonómica controle el correcto funcionamiento. ¿Y cuáles son los parámetros que se miden normalmente en una estación depuradora? Pues normalmente se mide la presencia de materia orgánica, que se hace a través de dos parámetros, como es la demanda bioquímica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Y también se mide las partículas en suspensión a través del parámetro sólido en suspensión. Y en aquellas depuradoras que se sitúan en zonas sensibles, que está regulado por normativa, bien normativa autonómica o bien normativa estatal, cuando la demarcación hidrográfica discurre por más de una comunidad autónoma y es una normativa que es reciente y es de febrero del año 2019, por lo cual se determina cuáles son las zonas sensibles. En estas zonas sensibles la normativa exige que tienen que tener un tratamiento más riguroso, y este tratamiento más riguroso se realiza mediante el control de los nutrientes a través del nitrógeno y el fósforo total. Las administraciones, como comenté antes, las administraciones autonómicas tienen la obligación de controlar las estaciones depuradoras de más de 2.000 habitantes equivalentes. Este control lo realizan de forma mensual en las estaciones depuradoras. Ese control, nosotros llevamos mucho tiempo exigiendo que sea un control público, que los datos puedan ser consultados por cualquier ciudadano en cualquier parte de su comunidad, y es la forma para que los ciudadanos sepan en cualquier momento si su aglomeración urbana está cumpliendo o no está cumpliendo la normativa. Nosotros en Andalucía, como comenté al principio, llevamos 6 años analizando o presentando informes del saneamiento y la depuración en toda la comunidad autónoma, de aquellas depuradoras de más de 2.000 habitantes equivalentes, que corresponden al control que ejerce la administración autonómica del cumplimiento del Real Decreto 509/96,
que es la normativa que regula el tratamiento y depuración de las aguas residuales urbanas y el que establece, tanto en su anexo 1 como el 2, cuáles son los límites establecidos para los distintos parámetros que hay que controlar, como el número total de muestras que se consideran no conformes respecto al número total de muestras que se toman a lo largo del año en una depuradora. Y hemos logrado también en los últimos meses que las autorizaciones de vertido, porque he comentado que es el verdadero estatuto jurídico de una depuradora y es donde se establecen no solo las características del vertido, se establece el plan anual de vigilancia, se establece cuándo se tiene que presentar un documento muy importante, que es la declaración anual de vertido, sino que también se establecen los distintos puntos de vertido, cuáles son los límites de los parámetros, que como he comentado muchas veces coinciden con los que están establecidos en la normativa, pero hay veces que no. Y eso, la única forma de conocerlo es poder tener acceso a esas autorizaciones de vertido. Como he dicho, en Andalucía, las que son responsabilidad de la comunidad autónoma, existe una propia página web donde cualquier ciudadano puede consultar ya no solo la autorización, sino sus posteriores modificaciones, pero las que eran competencia del Ministerio a través de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir no era posible, únicamente se podía tener acceso a un censo de vertido, y esto también es posible en otras confederaciones hidrográficas del resto del Estado, pero en Andalucía hemos conseguido, después de mucho tiempo, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también ponga a disposición dentro de su página web las autorizaciones de vertido de aquellas depuradoras que son competencia suya el control. Y en este caso, la concesión de la autorización al vertido a dominio público hidráulico. Esto ha sido posible y ahora el siguiente paso que nos planteamos es que se aumente la transparencia, que las declaraciones anuales de vertido, que es un documento que tiene que entregar toda actividad económica, donde se refleje cuál ha sido el funcionamiento a lo largo de un año de la estación depuradora, ahí es donde se reflejan los problemas que ha habido a lo largo del año. Y esto es el siguiente paso que queremos que se ponga a disposición para cualquier ciudadano y que comprueben cómo ha transcurrido durante un año el funcionamiento correcto o incorrecto de su estación depuradora. Paso a Clara para que siga comentando pues, más detalles de lo que ha consistido en este informe de saneamiento del litoral que lo vaya a tener a disposición pues, a partir de que acabemos la presentación oficial del informe. Gracias, Antonio, por la introducción. Bien, pues entrando en materia en relación a lo que ha sido la metodología de este informe a nivel estatal, tomando como referencia, como comentaba Antonio, el informe de Andalucía, en base al registro que hemos obtenido del Geoportal, que es el portal del Ministerio, se han registrado 394 edad de más de 2.000 habitantes equivalente, cuyos datos se solicitaron a cada comunidad autónoma, de las cuales aún a día de hoy no hemos obtenido respuesta ni para Murcia, ni para Cataluña, ni para Baleares. De esas 394 hemos podido trabajar con 247 y bueno, hemos podido obtener información de su portal de Murcia y del informe de las Baleares. Por lo tanto, hemos podido analizar para este informe 288 edad. Matizando aquí, como comentaba Antonio, los parámetros se miden tanto en concentración como rendimiento. Cuando hablamos de que se incumple, hablamos de que se incumple tanto la concentración de salida del vertido como el rendimiento. Y cuando decimos que son insuficientes es que simplemente incumplen la concentración. Esto es importante porque la normativa para que una edad incumpla tiene que tener tanto concentración como rendimiento. No obstante, cuando el vertido sale con una concentración elevada, es absurdo que no consideremos dicha problemática. A ver si puedo cambiar. Bien, en el informe, para las personas que lo hayáis visto, hay bastantes tablas. Esto es un ejemplo de cómo poder interpretar los resultados muy rápidamente. Tenemos, por un lado, los valores medios anuales de los tres parámetros, SS, DBO y DQO, y por otro lado tenemos unas tablas con los valores mensuales. Para ver si incumplen o hay insuficiencias, primero, a ver, ¿cómo va esto? Bueno, perdón porque no me va la diapositiva. Ahora,
por un lado, tenemos que ver en la tabla de los valores medios anuales si tiene los valores de concentración y rendimiento para decir que incumple, como es el caso de la reguerona, y luego, por otro lado, en las tablas de los valores mensuales, pues vamos viendo mes a mes si hay incumplimiento o no. Entonces, si obtenemos que un valor de un parámetro tiene incumplimientos por más de 4 meses o tiene bien estacionalidad, consideramos que esa EDAR está funcionando de manera insuficiente. Cuando una EDAR tiene estacionalidad, es decir, falla los meses de verano, quiere decir que está infradimensionada porque la población aumenta. Y por otro lado también, cuando tenemos muchos meses, 3, 4, a partir de 4, que no tenemos los datos completos, también lo consideramos y no decimos que incumple, pero evidentemente hay una información que no está completa. ¿Cuáles son los resultados de estas 288 EDAR? Bien, pues esas 288 supone un 73% de todas las EDAR registradas en el litoral. De estas 288, aún con los datos relativamente incompletos de Cataluña, Murcia e Islas Baleares, tenemos que 36 EDAR incumplen tanto en concentración como en rendimiento de uno o los 3 parámetros analizados. 15 EDAR muestran insuficiente depuración a pesar de que cumplen con la normativa. De las 288, 81 EDAR, que son de las 3 comunidades que comentaba antes, tienen datos insuficientes y esto quiere decir que son medias anuales exclusivamente o como en Baleares simplemente hemos tenido la información cualitativa y 12 EDAR de estas 288 tienen los datos incompletos en el sentido de que no tienen todos los meses del año registrados. Evidentemente, el mayor número de EDAR registradas es en Andalucía, pues el mayor número de EDAR que incumplen se registra allí, ¿no? De estas 36, 24 son en Andalucía y la mitad de las que incumplen en Andalucía son de Cádiz. Luego encontramos, bueno, pues bastante dispersión a lo largo de todo el litoral, 2 casos en Asturias, 3 en Cantabria, 2 en Euskadi, 2 en Galicia, 2 en las Islas Baleares y 1 en Melilla. En cuanto a insuficiencias, pues hay menor número y menos comunidades autónomas también. Tenemos Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña y Galicia. El problema que comentaba antes de los datos insuficientes es que en Cataluña, por ejemplo, sí que nos fueron facilitados los datos, sí que nos dieron la información, pero la ACA nos dio solamente los valores medios anuales y con eso no podemos tener un registro general de cómo han ido evolucionando a lo largo de los meses, tampoco podemos saber si hay estacionalidad, tampoco podemos saber si ha habido fallos, es decir, con un valor anual nos falta mucha información para tener un resultado equivalente con respecto al resto de comunidades autónomas. En la región de Murcia ha sido similar, lo que pasa que en este caso no nos han dado la información desde que se solicitó en julio de 2020 y hemos tenido que recurrir a la información de SAMUR. En las Islas Baleares la información tampoco la hemos podido obtener desde julio de 2020, no hemos obtenido respuesta y nos hemos servido por un informe de Abacua en el cual se muestran tampoco los valores numéricos, simplemente los resultados cualitativos de un informe que encargó la Consellería de Medio Ambiente. Como conclusión, para terminar yo con mi parte, de estas 288 EDAR analizadas, 36 incumplen y 15 son insuficientes porque presentan deficiencias pese a que cumplan con esos valores legales, lo que supone que 51 EDAR en total, es decir, un 18%, según los datos oficiales de las comunidades autónomas, no depuran adecuadamente. Considerando, por supuesto, que tanto la ausencia de datos como los datos incompletos no nos permiten extraer una conclusión objetiva o equivalente en líneas generales. Y estas 51, sumado a ese tanto por cien que tampoco tienen los datos completos, nos hacen estimar que aproximadamente la mitad de las EDAR analizadas del litoral que vierten al litoral o al dominio público marítimo terrestre presentan algún tipo de incumplimiento o bien en sus datos o bien en los parámetros analizados. Y ahora va a terminar Antonio. Bueno, ya ha comentado Clara que ha habido una desigual información por parte de las comunidades autónomas.
Esto hace que no se puedan extraer unas conclusiones claras como, por ejemplo, aquí en Andalucía, que sí tenemos acceso ya no solo a todos los datos, sino a las autorizaciones de vertido para comprobar si los límites son los mismos que la normativa y, por tanto, los valores analizados en algunos casos no permiten extraer esas conclusiones más equivalentes respecto al resto. Faltan depuradoras de las que tampoco disponemos datos. Después hay comunidades autónomas como Galicia y Canarias que nos han facilitado un bajo porcentaje de datos y en el País Valenciano pues no muestra incumplimiento en ninguna depuradora analizada. Tampoco valores de concentración superiores. No obstante, son reiteradas las denuncias, además de haber sido sancionadas por la Unión Europea por la deficiente depuración en algunos municipios como Teudala Moraira, Benicarló y Peñíscola. También hay que comentar que, por ejemplo, aquí en Andalucía, los datos del año 2019 tienen una peculiaridad y es que el contrato que tenía la administración autonómica con la empresa encargada de realizar el muestreo periódico caducó a finales del año 2018, se prorrogó por 3 meses y desde el mes de abril del 2019 hasta el mes de julio no existen datos oficiales porque no había ninguna entidad oficial conveniada con la Consejería que tiene la competencia en saneamiento y depuración para realizarla. Y se reanudaron los muestreos a partir del mes de agosto. Esto supone que las conclusiones finales también haya que cogerlas con alfileres, porque si bien con el resto de muestras se pueden determinar si las depuradoras están incumpliendo, resulta que estos meses son, sobre todo en las depuradoras del litoral, son los meses donde se acoge una población estacional y donde en muchas ocasiones vemos como las estaciones depuradoras no están adaptadas para coger un volumen de agua residual muy superior al resto del año, porque es donde se recibe el aumento de población y, por lo tanto, un aumento de la generación de aguas residuales urbanas. Y es muy probable que muchas de las aglomeraciones que hemos considerado que están dentro del cumplimiento, finalmente, si hubiéramos tenido posibilidad de tener esos datos, seguramente hubieran incumplido la normativa, porque además ya arrastran un historial de incumplimiento de años anteriores. Solamente si hemos podido analizar las depuradoras que son de más de 2.000 habitantes equivalentes, por lo que estamos dejando fuera todas las instalaciones menores. La normativa, la directiva europea dice que las depuradoras de menos de 2.000 habitantes equivalentes solo tienen que someterse a un tratamiento adecuado. No se les exige unos límites como se les exige a las de más de 2.000 habitantes equivalentes. Después hay muchos municipios que actualmente siguen sin tener infraestructuras para tratar las aguas residuales, por lo tanto vierten las aguas directamente al medio, como la de Gijón, además una de las señaladas por la Comisión Europea y que no han quedado reflejadas en el análisis de este estudio. Por otra parte, hay también infraestructuras que han estado señaladas por la Unión Europea, por ejemplo, la depuradora de Nerja aquí en Andalucía, que después de 27 años desde que se licitó la redacción de su construcción, pues ha entrado en funcionamiento hace escasos meses. Y tampoco están reflejados los eventos puntuales de vertido por el mal funcionamiento de las depuradoras, por el desborde en caso de grandes eventos de lluvia. Esto únicamente podemos tener conocimiento si tenemos acceso a las declaraciones anuales de vertido. Como dije anteriormente, cualquier actividad económica, el titular que tiene autorizado un vertido está obligado que a lo largo del año tiene que presentar una declaración anual. En esta declaración anual se reflejan todos los problemas que han ocasionado o que han ocurrido en una infraestructura a lo largo del último año. Tanto si ha habido episodios de vertido de origen industrial incompatibles con el sistema de depuración, como si han ocurrido episodios de fuerte lluvia que han obligado a evacuar agua a través de los aliviaderos y, por lo tanto, se han vertido directamente al medio receptor sin ser tratadas, y esto únicamente podemos tener acceso aquí. Y entonces, con todo esto que hemos estado analizando durante los últimos meses, en primer lugar lo que queremos es llamar la atención a las distintas comunidades autónomas para que en un ejercicio de transparencia, porque así están obligadas y porque así sabemos que recogen toda esa información porque la tienen que enviar
de forma obligatoria cada 2 años a la Comisión Europea para elaborar ese informe que se llama Informe Q, y que el último informe es de septiembre del año 2020, donde el subdirector general de planificación pues nos confirmó en una reunión hace unos meses al área de agua de Ecologistas de Nación que en todo el Estado español hay alrededor de 600 aglomeraciones urbanas que están incumpliendo por distintas causas la normativa, y por lo tanto están virtiendo por encima de lo que está permitido y están causando posiblemente daño sustancial al medio receptor. Pues lo que estamos exigiendo en un primer lugar es que se cumplan aquellas depuradoras que muestran incumplimiento, que se pongan las pilas, que empiecen a solventar los problemas, y además a las administraciones responsables de recopilar toda esa información para luego enviarla a la Comisión Europea, pedimos que en un ejercicio de transparencia sean puestas a disposición de cualquier ciudadano para que pueda tener en cualquier momento acceso a cómo está funcionando su estación depuradora. Y eso es lo que vamos a exigir próximamente para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a esa información de forma clara y sencilla. Muchas gracias, Antonio. Si os parece, voy a compartir un vídeo muy rápido que hemos preparado a modo de resumen, porque probablemente haya muchas dudas. Y a ver, un segundito. No puedo.
Gracias a todas y a todos y no sé si va a haber alguna pregunta, si queréis ir pidiendo palabra por el chat, escribiendo palabra o poner la pregunta directamente como queráis y Marta Monasterio irá haciendo el recuento. Muchas Hola. gracias. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias, Sara. Clara, perdón, yo soy Marta Monasterio. Estoy un poco gestionando las preguntas que, como ha dicho Clara, las podéis poner en el chat abierto o me las mandáis en chat privado, que ya he recibido alguna pregunta, o si preferís hacerlo con el micro, pues en el chat podéis pedir palabra y os damos la voz, ¿vale? Entonces, Clara, te voy a decir una palabra que ha preguntado Rosa Basteiro. Dice, ¿qué haría falta para que la depuración fuera óptima? Y pregunta, ¿más instalaciones? ¿Mejora de las existentes? ¿Cuáles son las consecuencias en el medio natural? ¿Podéis poner algún ejemplo? Y pido disculpas si ya lo habéis dicho porque ha tenido problemas de conexión. Te voy a poner la pregunta en abierto, Sara y Antonio, para que la podáis leer bien. A ver, perdón. Pero bueno, es eso, ¿qué haría falta para que la depuración fuera óptima? Bueno, si quiere le respondo yo. Para que la depuración sea óptima, en primer lugar hay que construir la infraestructura de saneamiento y depuración que hacen falta. Estamos viendo que España está siendo sancionada, ya tiene 5 procedimientos de infracción precisamente por la falta de infraestructura de más de 10.000 habitantes equivalentes. Había hace unos años 17. Ahora creo que son 7 de más de 10.000 habitantes equivalentes que siguen sin tener infraestructura de depuración. La mayoría están o todas prácticamente están en el litoral. En el litoral andaluz hay creo que de las 7, creo que hay 6 por lo menos están en el litoral andaluz. O sea que en primer lugar tenemos una falta de infraestructura para tratar adecuadamente las aguas residuales y después por otra parte estamos constatando que muchas de las están, al menos un tercio de las que están funcionando no están cumpliendo. ¿Qué es lo que supone verter al medio receptor aguas residuales por encima de lo permitido directamente, verter agua sin ningún tipo de depuración? Pues ya hay estudios que dicen que están afectando al medio receptor, a la flora, a la fauna y están causando daños sustanciales. Si quieres, mira, te comento que en Andalucía el mal funcionamiento del saneamiento de la depuración lo llevamos hasta Fiscalía en 2017, después de una investigación derivada al Seprona. Las fiscalías provinciales han estimado que había una serie de infraestructuras que podían estar causando daños ambientales y por lo tanto un posible delito ecológico. Y en este momento hay en los juzgados más de una decena de infraestructuras señaladas y el caso más llamativo quizás sea el de Sevilla Capital, donde 3 de las 4 depuradoras están ahora mismo inmersas en un procedimiento de infracción, bueno, en un procedimiento judicial, donde está en fase de instrucción de investigación con una causa judicial que ya acumula 6 tomos y casi 4.000 páginas y donde hay informes del Instituto Nacional de Toxicología donde estima que los vertidos insuficientemente depurados de 3 de las 4 depuradoras están causando daños sustanciales a la flora y a la fauna receptora de los vertidos. Pues gracias, Antonio. Le toca el turno a Richard Wendling, que quería haceros alguna pregunta. Hola, buenos días, gracias. ¿Me escucháis? Sí, sí. Sí, Muy bien. perfectamente. Bueno, quería saber, tengo 3 preguntas. Quería saber cómo justifican las comunidades autónomas la no aportación de datos o la aportación de datos insuficientes. ¿Habéis tenido comunicación con ellos? Luego, ¿qué medidas piensa tomar ecologistas si no mejora el tema de la transparencia? ¿Sería posible llevar una queja a Bruselas, por ejemplo? Y el ministerio está hablando ahora de invertir, creo que la cifra es de 650 millones en calidad de aguas. Me imagino que será dinero procedente de los fondos de recuperación o de esto del Green Deal.
¿esto, en vuestra opinión, solucionará los problemas que habéis identificado en este informe? Gracias. Sí, mira, si quieres te respondo a lo último. Te refieres a los fondos Next Generation, que muchos de esos fondos se van a destinar a la construcción de infraestructura. Al menos lo que conozco aquí en Andalucía, se declararon mediante un acuerdo de Consejo de Gobierno en 2010 300 actuaciones para acabar con los vertidos incontrolados y llegar al vertido cero. El problema es que estaban además vinculados a un cono autonómico donde se han recaudado más de 800 millones desde mayo del 2011 y no se estaban invirtiendo en todas las infraestructuras porque además tenía carácter finalista. Al menos aquí, con la transparencia, hemos logrado que las administraciones cumplan y pongan a disposición los datos analíticos, al menos el control autonómico. Hay una página web donde se puede consultar por cualquier ciudadano, y después las infraestructuras, el construir una depuradora no significa, o licitar la redacción de un proyecto no significa que automáticamente en poco tiempo vaya a estar funcionando y vaya a estar cumpliendo la normativa. La administración autonómica, al menos aquí, estima que desde que se licita el proyecto hasta que se entrega a la gestor tarda una media de entre 4 y 6 años. O sea, que no va a ser tan rápido el empezar a que empiecen a funcionar las estaciones depuradoras. Va a tardar su tiempo, mientras en algunos casos seáis conscientes de que se van a estar pagando multas millonarias al menos los 3 o 4 próximos años, mientras que no estén o entren en funcionamiento esta depuradora. Y después un aspecto muy importante que hay es el mantenimiento, porque de nada sirve entregar y gastarse dinero de todos los contribuyentes para que se construya una infraestructura si después tenemos el problema de que no somos, o de que el ayuntamiento responsable luego no es capaz de mantenerla. Y esto radica en muchos de los problemas que nos estamos encontrando. El hecho de construir en la mayor parte de los casos infraestructura de tipo convencional, que funcionan mediante una depuración biológica, y esa depuración se basa en unas bacterias que trabajan en condiciones de oxígeno, y el oxígeno es aportado de manera continua mediante energía. Ese alto coste que conlleva una depuradora de tipo convencional es motivo por el cual muchas infraestructuras empiecen a funcionar de forma incorrecta, porque el ayuntamiento de turno es incapaz de mantener económicamente un funcionamiento correcto. Y no sé si Clara quiere añadir algo más. Sí, te respondo yo a la primera y a la segunda pregunta. Pues a la hora de las comunidades autónomas, de cómo justificar la ausencia de datos, no nos la han justificado de ninguna manera. Directamente nos hemos encontrado con el total silencio de 3 comunidades autónomas: Ceuta, Islas Baleares y Murcia. ¿Qué vamos a hacer desde Ecologistas en Acción? Bueno, además de que nos hemos encontrado con el silencio de estas 3 comunidades autónomas, también hay que decir que hay determinadas zonas, Galicia y Canarias fundamentalmente, cuya información nos ha sido facilitada muy parcialmente. De Galicia, por ejemplo, de 69 edades registradas, hemos obtenido información de 28, y de las Islas Canarias nos han facilitado el 16% de la información, es decir, 9 edades. No hemos tomado aún la determinación de qué medida va a ser la que va a continuar una vez hemos publicado este informe, para solicitar esa transparencia, pero elevarlo a nivel europeo de momento no lo hemos contemplado, y probablemente lo que solicitemos sea un portal de transparencia al Ministerio, porque las comunidades autónomas están obligadas a facilitar esa información tanto al Gobierno central como a la Unión Europea. Muchas gracias, Clara y Antonio. Pasamos ahora a las preguntas que tenía Antonio Cerrillo. Sí, hola, ¿me oís? Sí, perfectamente, Sí. Antonio. Sí, a ver, por una parte yo he hecho una contabilidad que no sé si es muy recreativa, pero del total de las 144 EDAR
que hay información suficiente, 51 incumplen las normativas europeas, entiendo. Me sale, si no, bueno, un 33% creo que es. Por otra parte, también se ha dicho en el caso de las plantas depuradoras del litoral. Y también ha dicho Antonio que había al menos un tercio no cumplían. No sé en ese caso se estaba refiriendo al conjunto de España. Digamos, ¿os parece muy disparatado o correcto decir que un tercio incumple en España en cuanto a las depuradoras del litoral? Lo digo porque nos faltan muchos datos. Pensáis que es muy... Pero veo que hay esta coherencia respecto a la otra cifra y a mí me sale ese tercio. Eso es una primera pregunta. Y en el caso concreto de las cuencas de Cataluña, habéis dicho que os habéis encontrado con un silencio, pero no sé si habéis hablado con alguna persona verbalmente en concreto para saber qué razones daba, o solamente ha sido una comunicación por un escrito y os habéis encontrado con la falta de respuesta. Lo digo porque a veces la comunicación verbal y personal es mucho más eficaz, ¿no? Mira, si quieres, mira, te contesto. Cuando hablaba yo del tercio, me refería al total de Andalucía, al total de la depuradora de más de 2.000 habitantes equivalente, cuando la analizamos en el año 2017, con datos desde 2013 al 2015. Se trataban de unas 300, entre 300 y 320 depuradoras únicamente en Andalucía. De las que ahora hemos analizado para el litoral, aquí al menos en el litoral andaluz, que han sido, teníamos información de 83 aglomeraciones urbanas, pero datos considerados solo de 76, tenemos que el 62% entran dentro de la conformidad, o sea, son conformes a normativa, y casi el 29% no lo son. Y después tenemos a un 8% de que o bien no se aportan datos, o los datos son insuficientes, o directamente sabemos de buena tinta pues que la depuradora está fuera de servicio. Ya. Pero a nivel de... Pero me refiero a esa extrapolación que hacía yo, tenemos datos de 144 y de esas 51 son insuficientes. Lo digo porque en una muestra donde hay tantos problemas, digamos, metodológicos o insuficiencia, digamos, de los datos, claro, es menos relevante, ¿no? Claro. Por eso te decía, si te parece que es correcto decir que en el conjunto del litoral español, las que incumplen son un 33%, un tercio. No sé si Clara le puede responder que, bueno, yo te digo que dado que no ha habido uniformidad de criterio a la hora de proporcionarnos información, dado que mucha información es incompleta y de que nos faltan datos, aventurarnos unas conclusiones de un 33% a mí me parecería demasiado. Lo que sí te comento es que esa información, quizá porque llevamos más tiempo en Andalucía, sí la tenemos más controlada, porque además podemos no solo tener los datos, sino poder tener acceso a lo que verdaderamente se les exige. Y en algunos casos incluso tenemos declaraciones de vertido de alguna aglomeración urbana y nos podemos enterar ahí claramente qué es lo que le ocurre a una depuradora al año. Pero esto no ha sido posible en el resto, y aquí tampoco ha sido. Aquí lo tenemos porque llevamos mucho tiempo. Antes, a la respuesta de Richard de la transparencia de la información, aquí no nos fue fácil. Nosotros tardamos 1 año y medio en que desde que hicimos la primera solicitud de información, porque esos datos nosotros sabíamos que los datos los recopilaba la consejería, porque además estaban obligados a enviarlo a Europa cada 2 años. Nosotros tardamos 1 año y medio de varios escritos y tuvimos que montar hasta una concentración en un Consejo Andaluz de Medio Ambiente para que nos proporcionaran los datos, y nos hicieron llegar un CD con analítica correspondiente a 3 años seguidos. Después, aunque nos lo proporcionaban los datos, ya hemos conseguido, después de que ellos estudiaran a través de su gabinete jurídico, porque siempre se achacaba a que había información sensible y que podía, con la ley de protección de datos, incumplirse, y al final para eso no ha habido problema. Entonces el control analítico, existe una página web que es la Red de Información Ambiental,
donde hay en el apartado de calidad de agua, vertido, aglomeraciones urbanas, tiene todos los datos del saneamiento y depuración de los últimos años en Andalucía. Y es más, también hay informes provinciales donde viene una información detallada de cada municipio andaluz, a qué aglomeración urbana pertenece, qué tipo de depuradora hay, qué problemas tiene y qué administración es la encargada de resolver el problema. Y es una información muy completa que a nosotros, lo que he dicho, no ha sido nada fácil, que hemos estado batallando muchos años para lograrlo. Así que este informe es un primer paso para poner de relieve a la opinión de que hay un problema realmente, ya no solo por la falta de infraestructura, sino los vertidos insuficientemente depurados en muchas depuradoras del litoral, y que esa información, la transparencia es un derecho que tienen los ciudadanos y que las administraciones autonómicas, en este caso, pues deben de poner a la mayor brevedad a disposición de cualquier ciudadano para que pueda comprobar cómo está funcionando su depuradora. Una pregunta más. El dato este del subdirector general de planificación, que hay más de 600 aglomeraciones que tienen un insuficiente tratamiento o incumplen, no sé exactamente. Ese dato lo dio la semana pasada el director general del agua, ese mismo dato. Pero la pregunta concreta es, ¿son 600 aglomeraciones de más de cuántos habitantes? No se ha dicho. 2.000 habitantes equivalentes. Ah, más de 2.000. Vale. Y cuando se dice que son... Es que dijo algo así como que su sistema de saneamiento era insuficiente, pero no quedaba claro que tuvieran que tener depuradoras. Bueno, es que por una parte está la falta de infraestructura y por otra parte está las que están funcionando. Entonces, ese dato de Teodoro que lo dio, que salió yo lo he visto el otro día en un briefing que hubo con el ministerio, el director general pues dio ese mismo dato que nosotros nos pasó el subdirector general de planificación a finales de, creo que fue en octubre del año 2020, donde el último informe, ese informe Q que se había enviado a Europa y que está disponible, aunque digamos luego para entenderlo es bastante complejo porque son unas tablas Excel donde es muy complicado determinar, porque vienen además con unos códigos que es complicado entender e interpretar los informes que se han enviado a Europa, pero que ahí ya reflejaba que entre 500 y 600 aglomeraciones urbanas eran infraestructuras que estaban incumpliendo la normativa y por lo tanto se estaban vertiendo a cauce receptor de forma insuficiente. Sí, yo quería hacer un añadido, Antonio, de la pregunta segunda que habías hecho de los datos de Cataluña. Verbalmente yo no he hablado con nadie, los compañeros de Cataluña no me consta que tampoco hayan hablado, sí que han mantenido conversaciones por correo electrónico y los datos se solicitaron a la Agencia Catalana del Agua. Sí que nos han dado la información. El problema que hemos tenido en Cataluña es que los datos que nos han facilitado son las medias anuales en lugar de mensuales. Entonces, claro, con esa información no podemos obtener un resultado equivalente respecto al resto de comunidades que sí que nos han dado la información mensual y nos hace ver si ha habido deficiencias a lo largo de los meses y también si ha habido estacionalidad, ¿no? Porque la estacionalidad es un problema que tenemos actualmente en muchas edades debido a que cuando se construyeron para una población determinada y el aumento de población en verano con el turismo ha ido en aumento. Y respecto a las cifras que comentabas, ten en cuenta que de las edades superiores a 2.000 habitantes equivalentes que hemos registrado, que son aproximadamente 394 si no me equivoco, en total hemos podido analizar 288. De esas 288 hay que sacar el porcentaje de ese 51%, pero no estamos analizando tampoco todas las del litoral, sino solamente las que hemos podido conseguir información, o sea que hay un 30% o 25% que no hemos podido analizar porque es imposible encontrar información. O sea que hay que coger mucho con pinzas una cifra muy generalista para este informe porque cada comunidad ha tenido sus particularidades. Pero en total, las que son analizadas por vosotros son 288, ¿no? Sí, 288. Y de esas 144
son las que consideráis que hay datos suficientes. Claro, 51 que no han tenido, o sea, perdón, 51 que han mostrado incumplimiento o insuficiencia, ¿no? Las hemos englobado, aunque, bueno, No, porque sí, con esa regla de 3, de 51 respecto a 144, te sale un tercio, que es lo que quería decir yo. Pero claro, no es relevante porque falta Cataluña y falta Murcia y Baleares, ¿no? Claro, es un porcentaje que hemos otorgado para hacernos una idea global del cómputo medio anual, pero hay que tener en cuenta eso, que falta información de algunas comunidades autónomas y de otras no están los datos completos. Sí. Hay una pregunta más de Sara Expósito Medina que quiere saber cuál es la situación de Canarias. Dice que sabemos que Canarias tiene unas características diferenciadas a las del resto del territorio y cuál es la situación del archipiélago y qué podríais destacar sobre este territorio. Pues mira, te voy a responder rápidamente, Sara, y no sé si has visto la presentación o el informe por encima, y Canarias es de estas comunidades autónomas paradigmáticas de las cuales nos han facilitado un porcentaje de datos muy inferior, ¿no? O sea, hemos registrado 56 EDAR de más de 2.000 habitantes equivalentes, además de 20 ETAR, y de esas 56 nos han dado información de 9 EDAR, o sea que el porcentaje de análisis es bastante escaso. En líneas generales, de esas 9 EDAR analizadas, nos encontramos con que en Santa Cruz de Tenerife tenemos 3, que son la de Valverde, el Inglés y San Sebastián, y en Las Palmas tenemos 6. La única de Las Palmas que tiene insuficiencias es la de Costa Papagayo, y en Santa Cruz de Tenerife el Inglés y San Sebastián. Pero ya te digo que de 56 solamente hemos podido analizar 9. ¿Cuál es el problema en San Sebastián? Por ejemplo, que no nos han dado datos de enero a abril. En Valverde tenemos insuficiencia en verano, en Papagayo tenemos insuficiencia para los 3 parámetros en verano, o sea que tiene estacionalidad. Y no sé si puedes ver el informe con las tablas mensuales para que te hagas una idea más general. Está en la página, de las páginas 43 a 47. Vale, muchas gracias. Pues yo creo que no hay más preguntas, al menos que yo me haya dado cuenta. Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta más, pues este es el momento. Y si no, Antonio y Clara pueden cerrar la presentación. Pues yo creo que no hay más preguntas. Muchas gracias a todas. Vale, pues muchas gracias a todas las personas que habéis participado y bueno, esperamos haber sido de... Tenía un par de preguntas más que no sé qué ha pasado. Ah, vale, perdón. Disculpa que lo habíamos decidido sin querer. No, lo que preguntaba era de las más de 600 aglomeraciones, ¿cuáles son los principales incumplimientos? Es decir, de esas 600 aglomeraciones urbanas que no se dice que incumplen la normativa, ¿qué incumplimientos básicamente hay? De lo que hablaba su director de planificación. Bueno, los incumplimientos en muchos casos están porque no están capacitadas para eliminar la carga orgánica y sobre todo un problema creciente, y es que hay un alto porcentaje de depuradoras que se sitúan en zonas sensibles, que ya comenté al inicio que las zonas sensibles están determinadas por normativa y cuyo tratamiento tiene que ser más riguroso y eliminar los nutrientes. En este caso se controla mediante el fósforo y el nitrógeno. Pues un problema creciente, sobre todo que en la mayor parte de las aglomeraciones urbanas que no hemos topado, que tienen que tener un tratamiento más riguroso, no tienen ese sistema para eliminar correctamente. O sea, aparte del sistema convencional, necesitaría un sistema terciario para eliminar correctamente estos nutrientes. Y esto hay una clara deficiencia de depuradoras
con ausencia de sistema terciario y por eso falla. Y después hay otro porcentaje que son depuradoras que no tienen una suficiente depuración de la carga orgánica, porque por diversos motivos, o bien porque se han construido infraestructuras que a lo mejor eran inadecuadas para las características del vertido que llegaba a la depuradora, bien porque ya se encuentran obsoletas porque llevan mucho tiempo funcionando y no se ha estado haciendo un correcto mantenimiento de la infraestructura. Así que las causas son diversas. Tampoco me he visto en profundidad ese documento porque ya te comenté que es difícil interpretarlo porque no queda claro con los códigos a qué aglomeración urbana pertenece cada código. Entonces es complicado determinar dentro de esas 500 infraestructuras dónde pertenece cada una. Vale, vale, muchas gracias. Y una cuestión. Digo que, aunque yo insistí en el 33% que no aparece, pero sí, si se considera que hay insuficiencia entre vuestra estadística, que eran 51 respecto a las 288, al menos un 18% no cumplen, ¿no? Eso sí El que estamos... 18% sí que cuadra, el 33% Vale, no cuadra tanto. vale, ahora ya queda claro, vale, que los números son... De todas formas, también está puesto en la presentación y en el vídeo. Si quieres te lo puedo mandar. No, pero en la nota de prensa aparecen los datos, ¿eh? Vale, es verdad, sí. Sí. Vale, ya está. Muchísimas gracias, ¿eh? A ti. A ti. Vale. Bueno, pues como ahora ya no hay más preguntas, ya sí que nos podemos despedir. Si alguien quiere la presentación, nos la podéis pedir y el vídeo está colgado en el canal de YouTube. Así que nada, pues lo he dicho, muchas gracias y Antonio, si quiere despedir también. No, nada, yo solo decir que desde el área marina, la área de agua, vamos a seguir trabajando en exponer a la opinión pública cómo está el saneamiento de depuración en el Estado español, no solo en los trabajos que hemos estado haciendo aquí, sino extendiéndolo al litoral, porque entendemos que la correcta gestión del agua pasa por una correcta depuración. Esto es un problema creciente que nos estamos encontrando, a la que la Unión Europea nos tiene en el punto de mira al Reino de España con los continuos expedientes sancionadores, y es algo a lo que el Estado español, como bien comentaba ante una persona, de que se van a destinar más de 600 millones para poner en marcha ese plan nacional de depuración, el plan de SEAR, que en breve se hará ya público, porque ha estado también a finales de año en exposición pública, y esperamos que esto sirva a las administraciones responsables para que empiecen a tomar cartas en el asunto y en cuanto antes empiecen a redactar los proyectos para aquellas depuradoras, para aquellas infraestructuras que faltan en muchos municipios, y sobre todo para que los gestores de las depuradoras que están insuficientemente depuradas en estos momentos pues empiecen a tomárselo en serio, porque al menos en Andalucía la Fiscalía ha entrado a saco contra el mal funcionamiento de la depuradora por sus posibles efectos en el medio receptor. Bueno, pues ya podemos cerrar la sesión. Muchas gracias a todas y a todos por participar. Gracias a vosotras y a vosotros.